Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Seguimos aquí en Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy muchas noticias. Recuerde que las noticias tienen varios objetivos. Uno, mantenerlo a usted informado con los hechos como son. Dos, entretenerlo. Y tres, darle la base para que usted tenga su propio argumento, el suyo. Lo que nos interesa es que usted decida. Nosotros le damos la información y usted decide bien informado. Ese es el mejor activo, Fernando, de una democracia. Y paso por darle algunas noticias que tienen nivel de importancia en el marco de lo que está ocurriendo. Fíjese, observe el mundo y observe Panamá. Hay dos variables que usted tiene que prestarle atención. La variable de salud pública, con el Omicron, y los efectos que él pueda tener en la siguiente variable a la que usted tiene que prestar atención, el vector de la economía. Porque están íntimamente relacionados. Aquellos que quieran separar uno de la otra cometen un error. Nosotros tenemos que saber manejar y bregar con mantener bajo control el virus, la epidemia. Y segundo, cómo el mantenerlo en control nos permite manejar el segundo vector, que es el de la economía. ¿Les parece? Mientras, algunas informaciones para que usted vea lo complicado que está todo esto. Y le decía ayer que la duda razonable en su mente es lo normal. Algunas cosas para que usted se entretenga, primero antes de ir a cosas más de fondo. Si usted se mira en la BBC, hay un informe que dice: los tragos de Downing Street ponen contra la cuerda a Boris Johnson. ¿Te recuerdas cuando comenzó todo esto allá hace 2 años? Precisamente ahora se va a cumplir un año hoy, creo que es la primera muerte que se reportó en Wuhan. Sí. Y se cerró en Inglaterra. Bueno, hicieron una fiestecita ahí en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, y a esa a tomarse unos tragos. Como buenos ingleses, cada cual llevaba su botellita. De ginebra y de whisky. De lo que quería llevar. Entonces, en esa tomadera de trago comenzaron a negarlo. Bueno, ahora tiene la BBC de Londres y los periodistas toda la información detallada, como se debe ser una información de investigación. Y ahí estuvo el primer ministro con su actual esposa, que en esa época era su pareja, pero hoy es su esposa. Y entonces esto, ¿se acuerda que él estaba negando lo del COVID y después le dio COVID? Y le dio COVID. Y esto tiene al primer ministro en traspié, el COVID. Y claro, Inglaterra está sacudida por la variante Omicron, igual que en Alemania. Y el gobierno actual de Alemania, del socialdemócrata, está tambaleando de cómo manejar el COVID. Bueno, y en América Latina, Argentina, Chile, Colombia y Perú son los países que están con la situación fuera de control. Y mire usted, para que usted tenga una idea de cómo esta gente está contaminada, en Estados Unidos, el gobernador del estado de Virginia Oriental, Justice, está contagiado de COVID. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori tiene COVID. El vicepresidente de Bolivia y una parte del gabinete tiene COVID. El presidente de México tiene COVID. Tiene COVID. De manera que este no es un virus que pide ni necesita visado, como el señor Djokovic, no, todos nosotros que nos movemos por otro país necesitamos visado. Algunos no, algunos. Si usted es de Centroamérica, tiene que tener el QR ahora, ¿no? El QR. Cosas como cambia la vida. El virus no necesita visado, no pide permiso, entra y simplemente entra. Y fíjese el otro caso, el de Djokovic. Le dije a usted que le prestara atención, porque este es un atleta, sin duda alguna, de esas superestrellas del mundo. Él es una.
en el tenis es el número 1. Es el número 1. Y ha generado toda una polémica. Entonces, ayer, después que él recibe y lo sacan del confinamiento que lo había puesto el gobierno del primer ministro Morrison, él ayer manda un tipo que todavía está en manos de la Dirección de Inmigración de Australia, que es rígida. Cosa que está entre o no un país es casi una decisión de carácter administrativo. Es casi no, es. Entonces, el señor Djokovic escribe, Djokovic, así que se pronuncia. Djokovic. Escribe que se equivocó en el manejo de la información, que es la tesis del gobierno australiano, que el señor, cuando presentó sus documentos, presentó documentos incorrectos con información falsa. Ahora él dice que eso fue culpa de su manager. Pero independientemente de lo que sea, lo que él no le dijo al gobierno australiano, que él había contraído el 16 de diciembre esto y que había hablado con periodistas y había estado en contactos con más gente de lo que dijo. Entonces el gobierno tiene todavía la decisión de si le da o no la visa. Pero aquí viene nuevamente esto de las excepciones. ¿Por qué si el resto de los australianos no tienen ese... No, y el resto de las personas que van a visitar Australia tienen que pasar por eso. Tienen que pasar por ahí. Entonces él también tiene que pasar por ahí, pues. Porque cuando existen los privilegios es cuando existe el disgusto de la gente. Bueno, en este caso, preste la atención, porque si lo que él está diciendo es cierto, acá ya acepta que él presentó informes que no eran ciertos, está muy duro que le den la visa. Y eso lo van a decidir en las próximas. Ellos presentaron más documentos y es difícil que pueda jugar si esto es así, como está. Pero está en desarrollo. Esta es una historia en desarrollo, como hay muchas historias de esto, que comenzó por allá por China, ¿se recuerdan? China reportó el genoma por allá como por el 7 u 8 de enero, y un día después procesó el primer muerto, y ahí arranca esta triste historia que nos tiene a todos nosotros en ascuas. Pero una información global que usted debe saber, digamos, para tener una idea del efecto Omicron, que se mueve en sentido, diría yo, Fernando, a pesar de la gravedad, en sentido positivo. ¿Qué estamos notando con las informaciones que estamos manejando de todas las proyecciones que hay en la nueva variante Omicron, que se ha vuelto dominante en los Estados Unidos, en Europa, en nuestro país? Dominante es cuando hay una variante ya es responsable de más del 50%. Y aquí en Panamá, Omicron es variante dominante. ¿Qué está ocurriendo? Los estudios de la dinámica del ataque del virus están demostrando que este violento ataque que ha recibido, por ejemplo, los Estados Unidos, que les decía ayer que estaban en 850,000, se espera que en las próximas semanas suba y comience a bajar drásticamente. ¿Cuál es el peligro de estas alzas y caídas? La caída no es el peligro es estas alzas. Es que en ese desarrollo se puede producir una nueva variante. Entonces los Estados Unidos, que ha sido atacado duramente, en las próximas semanas puede venir una curva, como pasó en Sudáfrica. Atacó violentamente, subió, como va a pasar aquí. En Panamá, el Omicron se va a volver un ataque fuerte durante los próximos días y después comenzará a bajar. El problema que tenemos en el mundo ahora mismo es ¿qué se puede producir en esto? Esto genera una cosa que se conoce como incertidumbre. Y la ciencia está acostumbrada a bregar con la incertidumbre, y por eso que el método científico que aborda los problemas, y ahí está la belleza de la ciencia, es que la verdad de la ciencia, la verdad científica, es como los isótopos, tiene vida media. Y la vida media depende, en el caso de la ciencia, de la calidad de toda la información que dispongamos. Y nunca disponemos de toda la información. Por eso que la ciencia, su belleza está en la capacidad que tiene la ciencia de renovarse y poder actualizarse frente al cambio de una dinámica, en este caso de un virus, con una gran capacidad de mutación, que todos los virus en general lo tienen, este en particular, que lo estamos siguiendo, en el mundo, tiene una capacidad de mutar
Y cada vez que él hace una variante nueva, produce un nuevo escenario. Y nosotros movemos toda nuestra estrategia en función del desarrollo de este, pero tenemos una base científica que determina lo siguiente. Las vacunas de este virus, que acuérdense que se han producido en tiempo récord, nunca se olvide de eso, tienen la capacidad de disminuir el impacto de la infección y disminuir el número de infectados. Por eso que las muertes que venían violentamente, ahora hay muchos casos y pocas muertes, comparativamente. Pero no sabemos si en eso surja una nueva variante. Y el mundo vive pendiente de esto, y hay movilizaciones en el Reino de los Países Bajos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, Fernando. Ha habido enfrentamientos. Porque los hombres de ciencia y mujeres de ciencia están buscando los caminos correctos. Y en ese camino correcto, la verdad de ayer se va a ajustar a los hechos de hoy. A los hechos de hoy. No a las paranoias de mucha gente que habla sin conocimiento. A esa gente hay que enfrentarlas con la verdad. Todos tenemos el derecho de tener dudas. Y nosotros en Panamá, que tenemos una gran experiencia en vacunas, sabemos lo que significa la vacunación. Y creo que la respuesta panameña, igual que la respuesta mundial, ha sido: ahora todos quieren vacunarse. Y se están hisopando. Y hay dos tipos de pruebas: la prueba de antígeno y la prueba del PCR. Una es mucho más efectiva, la PCR busca el RNA del virus, el antígeno busca la proteína N. Y depende de los niveles que tenga usted, del nivel de tiempo de infección, el antígeno es menos preciso en cuanto a diagnóstico que el PCR. Por eso es importante que usted sepa todas estas cosas y que actúe con precaución. Y no se preocupe en tener dudas si las dudas son razonables, porque todos tenemos dudas. Y cuando usted tiene una duda razonable, acuda a una fuente importante para verla. El mundo vive de todo esto que está pasando. Hemos avanzado mucho. La ciencia ha dado un paso enorme. Nosotros todavía no hemos magnificado el uso del MNR. Usted lo va a ver en muchas cosas nuevas. Exacto. Muchas cosas nuevas de todo lo que hemos descubierto están en proceso de reestudio y de replanteamiento. Y vamos a tener una mejor capacidad. Pero tenemos que afianzarnos. Y ahora le hablo sobre las cosas en Panamá. Pero antes, pongamos en perspectiva algunas cosas políticas que están ocurriendo en el mundo geopolítico. O sea, recuerda que le estoy hablando ahora, le hablé del componente de salud pública. Ahora le voy a hablar del componente económico. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Con esta nueva ola de Omicron, mire lo que está ocurriendo en las economías globales. El Banco Mundial recortó el crecimiento global en 0.2%, 0.2%. Usted dice, bueno, eso no es gran cosa. 20 puntos porcentuales. Eso es bastante. Eso es bastante. Europa, Estados Unidos, porque estos no son países que crecen a 8, 10%, 4, 1, 2. El crecimiento global ha sido disminuido a 2,7%. Pero además de eso, el mundo se enfrenta a una nueva realidad, que simultáneamente la economía se ve afectada por estos grandes cambios drásticos del clima. Fíjense lo que está pasando en Brasil. Las lluvias en áreas donde se está sembrando soya están arruinando la posibilidad de que Brasil tenga una cosecha extraordinaria. Y la sequía en otras áreas de Brasil está llevando a las grandes hidroeléctricas a no tener agua. Y en otras partes de Europa está llevando a grandes incendios. Entonces está produciendo un incremento de dos cosas que son para nosotros vitales en el mundo. Incremento del precio del petróleo, que ayer subió 2.70 y que llega ya, en el caso del Brent, a 82, y el Nueva York de Texas creo que está en 80. Pero además produjo otra cosa importante, un incremento de las materias primas y de los metales,
entre ellos el cobre, que ayer se situó a 4.40 la libra de cobre. ¿Por qué nos interesa el cobre, Fernando? Porque nosotros somos productores de cobre. Productores de cobre y estamos en un proceso negociador. Hay cosas interesantes que usted debe saber. El oro subió a 1820 la onza troy. Además que ayer el paper del Fondo Monetario Internacional dice que las economías emergentes debemos prepararnos para las políticas de apretamiento del Fondo de la Reserva Federal. La Reserva Federal va a hacer todo lo posible por sacar dólares de la calle. ¿Para qué? Para evitar la inflación, que es el gran temor de los economistas conservadores de los Estados Unidos. Y eso se saca retirando masa de dinero. Pues la única forma de hacerlo es subiendo los tipos de interés. Entonces, preste la atención a todo esto que está ocurriendo, porque una parte de todo esto es la incertidumbre que está generando en el mundo el alto nivel de desarrollo de Omicron. Que afortunadamente la velocidad de reproducción llega a un punto rápidamente y en esa meseta decae rápidamente. Lo que preocupa es qué puede dejar de atrás en su proceso de nuevas variantes. Pero en la economía, si usted mira ahora todo el mundo y mira Panamá, este mismo informe del Banco Mundial sitúa el crecimiento de la República de Panamá en 7.8% y estima al final del año, que acaba de terminar, en 9%, nosotros los estimamos sobre el 10%. Si la información de ellos es correcta, su proyección de 7-8 es más correcta, pero si la información de nosotros es correcta, la información de que podemos crecer a 8,7 es correcta entonces para nosotros. De todas formas, Panamá es el país que dentro de la región latinoamericana y centroamericana tendría el mayor crecimiento global del Producto Interno Bruto en los pronósticos del 22. Recuerde, estos son pronósticos que se podrían ver afectados por el efecto que globalmente tenga el Omicron y particularmente tenga en Panamá, y es por eso que el gobierno del presidente Cortizo y el ministro de Salud Pública actúan con mucha cautela en pasos que están dando, porque nosotros lo que queremos ahora mismo es controlar este paso del sector salud y poder impulsar el sector de la economía. Y esto no se hace con angustiarse, ni con emitir criterios de que usted está cabreado o inventar noticias. No, esto se hace con sabiduría, con esfuerzo, con trabajo, con sudor, con participación de todos. Este mundo general ahora enfrenta otro reto. Le hablé del clima. Le menciono esto porque mire lo que está pasando con el clima, los cambios. No estoy hablando del cambio de temperaturas oceanales, le hablo del clima en general. No estoy hablando de estaciones, estoy hablando del cambio en general. Se está produciendo grandes cambios que esto nos va a afectar negativamente. Pero fíjense en el cambio de la política llevada al terreno militar, lo que está ocurriendo. Fíjense lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos. Les conté ayer que las reuniones terminaron cuando a usted le dicen que diplomáticamente fue una reunión fructífera, pero que no llegamos a acuerdo, que la reunión no resolvió nada. Por lo menos no empeoró la situación. Sí, pero no resolvió el problema. Para poder resolver un problema diplomático uno tiene que eliminar las fuentes de conflicto. ¿Cuál era la fuente de conflicto entre los Estados Unidos y Panamá? El canal, el tratado del canal de Panamá. Alguno varila que la fuente del conflicto es que el canal era de nosotros, el territorio nuestro no era de nosotros. Esa era la fuente de conflicto. Resuelto eso, nuestras relaciones con los Estados Unidos mejoraron sustancialmente. La fuente de conflicto entre estos países y Rusia no está resuelta. ¿Por qué? Porque, obsérvalo bien, Vladimir Putin lo que quiere es mantener su nivel de influencia en el mundo basado fundamentalmente en su poderío nuclear. Y ese poderío nuclear lo está utilizando como fuerza de chantaje hacia el mundo en general. Y quiere que las ex repúblicas de lo que se llamó la Unión Soviética, que fueron precisamente en el todavía disuelta, él quiere volver a tener el control de todo eso y tener un nivel de influencia que sea tan grande como el potencial bélico que él posee, para equipararse
a la República Popular China que su potencial depende de ese gran esfuerzo que hizo la República Popular China en el desarrollo de su economía, que la convierte en la segunda economía mundial. Recuerde esto. Entonces Putin está abriéndose paso a codazos, como él sabe, haciendo una contracción fuerte en el desarrollo de la democracia que no existe en Rusia. Usted quiere probar que existe democracia en Rusia, mire, si usted es disidente en Rusia está liquidado, preso, y se le aplica una ley, la ley patriota. Y entonces él quiere en todas estas repúblicas que estos países que se liberaron de ellos no tengan libertad. Entonces por eso tiene esta presión sobre Ucrania, que ya se anexó una parte de la península, y por eso ha puesto sus tropas. Y hoy que comienza la reunión entre Rusia y la Unión Europea, la OTAN, está haciendo ejercicios cerca, con fuego aéreo, cerca de la frontera con Ucrania, para seguir usando el chantaje como fuerza de negociación. Entonces la OTAN se enfrenta a un problema, porque una parte del gas, Rusia es el segundo productor del mundo de petróleo, el primero es los Estados Unidos, el tercero es la Arabia Saudita. Antes esto no era así. Entonces ahora viene una ecuación importante, porque Putin ha puesto tanta presión, ha pedido tantas cosas que no se pueden cumplir. Y la pregunta es, con todo esto que él le ha vendido a su pueblo, de que él va a ser, que papel de los rusos, qué sé yo, de la gran Rusia de 100 años y que Ucrania le pertenece, qué sé yo, ¿cómo podía justificar él a su pueblo conseguir menos de lo que él en forma sistemática está pidiendo? ¿Y cómo puede Europa pretender creer que puede bregar con Putin si no lo pone en su lugar? Esa es la esencia del problema. Porque Putin quiere que Rusia sea equiparada al poder que tiene China, como China que además tiene desarrollo militar, pero sí, China tiene mucho más desarrollo tecnológico, de producción, el desarrollo científico-tecnológico. Además va a terminar siendo la economía más grande del mundo estratégico. Podría serlo, sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, en ese mundo, ¿por qué entramos nosotros ahí? Porque todo lo que ellos decidan, al final, toda la mercancía de China, una parte de esa mercancía, tiene que pasar por Panamá. Y los Estados Unidos tienen que pasar de este a oeste por Panamá. Y nosotros estamos vinculados, no se olvide, con 176 países del mundo. Todo lo que pasa en el mundo a nosotros nos interesa. Y este conflicto está poniendo a prueba a Biden en el peor momento de la democracia norteamericana. Atacada, 6 de enero, atacada fuertemente por sectores conservadores que se olvidaron del mundo y con la teoría de América primero desarrollaron una teoría de aislar a los Estados Unidos, error que cometió la República Popular China hace 50 años, con Mao Zedong. Sí. Aislarse. Y error que resolvió la nueva dirección china. No, abrirse. Deng Xiaoping. ¿Se acuerda? Las grandes reformas. Entonces nos enfrentamos a un mundo complicado, complejo, interesante, digno de estudios profundos de parte nuestra, porque simultáneo a esta gran confrontación están las confrontaciones regionales, el problema de Israel con el mundo árabe, el problema de Afganistán, el problema de Etiopía, el problema de Madagascar, aquella isla grande que está al final del Océano Índico. Del Océano Índico, donde los niños se están muriendo de hambre, el problema de Mozambique, Sudán, el problema del Congo, el problema de Sudán, el problema de Nigeria, el problema del SIDA, del ébola en África, el gran problema de las democracias en Francia, de la falta de dirección política en España. Todos esos conflictos coinciden simultáneamente para producir un mundo muy complejo, que nuestra América tiene sus nuevas realidades en Chile. Por ejemplo, fíjese, el presidente electo, Gabriel Boric, acaba de designar, Fernando, a lo que va a ser su
su ministro de la presidencia o su secretario de Estado. Su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete, esa es la palabra correcta. Matías Mesa, él se llama Matías Mesa López Andia. Este es un joven, abogado, graduado nada más no, que de Londres, la escuela de London School de Derechos Humanos. Es un especialista en derechos humanos y de lo indígena. Pertenece al partido de Gabriel que se llama Convergencia Social. Joven, 31 años, y un especialista en derechos humanos. Primer mensaje. Y Chilaba anuncia que el 22 dará su nuevo gabinete. Ahí van a ocurrir cambios importantes. ¿Qué tiene que ver Chile con nosotros? Mucho. Porque Chile es el país de nuestra región más avanzado en minería, por ejemplo. Y la minería es el cheque es el canal de los el canal de nosotros. Sí. Y ya nosotros tenemos un canalcito chiquito que es minería. Y lo que pasa en Chile nos interesa. Por eso estamos de seguimiento a todo. Y ya el presidente Piñera quiere meter una mina de litio. Todo eso está en discusión en Chile. Es un momento crucial para nosotros. Igual América se encuentra en una especie de revolcón en llana piedra, produciendo ajustes a un modelo que primero a la década del 20 comenzó a izquierdizarse y después se derechizó y ahora está en una situación entre la izquierda, la derecha, el medio y de confusión. Lo ve usted en Chile, lo ve usted en Bolivia, lo ve usted en Ecuador, donde un presidente de derecha no puede manejar esto, lo ve usted en Perú, lo ve usted en México, lo ve usted en los exabruptos del señor Ortega en Nicaragua, lo ve usted en la situación que se está dando preelectoral en Colombia, lo ve usted en la situación preelectoral de Brasil y que en Panamá. Y usted lo está mirando y la América podría pasar en el año 22 a ser una América más rosa. Ni roja, ni azul. Ni azul, rosa. En medio de toda una serie de situaciones. Y nosotros, aquí en Panamá. Más morada, pues. Un color de entre. Sí, una especie de. Y sería muy sectario, igual que sería sectario decir que Putin no tiene razón en algunos puntos. Uno, cuando va a una mesa de negociación, uno tiene que aprender a hacer la lectura correcta. Sí. No es que yo quiero lo que yo quiero, no, que es lo que yo puedo. La política es el arte de las posibilidades. El deber de nosotros es crear las posibilidades. En este mundo complejo, ¿cómo estamos nosotros? A la vuelta. ¿Cómo estamos en COVID? Que es el primer. ¿Y cómo está la política? Lo que va de avance de la política, acuérdense que la campaña está lejos. ¿Y cómo está la economía? Y particularmente dentro de eso, nos interesa la justicia como elemento de paz. Sin justicia no hay paz en ningún país. No, si usted quiere saber algo, mire lo que están haciendo los salvajes militares de Myanmar, matando gente. Que es salvaje lo que está ocurriendo, o lo que pasó en Kazajistán, en donde decenas fueron muertos, asesinados por el régimen, y miles de protestantes están en las cárceles, recordando la época estalinista. Nunca se olviden de que los pueblos que olvidan la historia pueden cometer los mismos errores. En el marco de eso, a la vuelta.